Cuando los ancestrales desaparecieron, los hombres lagarto heredaron un mundo en ruinas. Mucho antes de que cualquier raza actual pronunciara su primera palabra, los hijos de los ancestrales ya se extendían por todo el mundo conocido. Sus ciudades-templo ocupaban continentes enteros y desde ellas mantenían el orden impuesto por sus creadores. Cada individuo tenía una función, cada ciudad un propósito y cada movimiento formaba parte de una estructura mayor conocida como el Gran Plan. Pero entonces los ancestrales se fueron. Lo que siguió fue una guerra que definiría el destino del mundo. Sin la guía de aquellos que los habían creado, los hombres lagarto tuvieron que enfrentarse solos a las fuerzas consolidadas de los cuatro poderes ruinosos. Durante siglos defendieron un orden que ya nadie comprendía del todo, combatiendo una guerra de desgaste contra demonios, corrupción y cataclismos que consumieron gran parte de lo que habían construido. El costo fue catastrófico. Las ciudades desaparecieron y los territorios que habían permanecido bajo dominio de los ancestrales fueron abandonados o destruidos. Allí donde antes existía una red de ciudades que cubría el mundo, ahora solo quedaba un puñado de bastiones, siendo Lustria el mayor y más importante de ellos. Pero la pérdida más grande que sufrieron los hombres lagarto no fue material. Nunca fueron concebidos como una civilización destinada a decidir su propio destino. Fueron creados para cumplir funciones específicas dentro del Gran Plan, y ante todo ello, los magos sacerdotes Slann dependían más que nadie de la voluntad de los ancestrales. Los Slann no gobernaban como monarcas convencionales, no tomaban sus propias decisiones, y ahora sin los ancestrales solo tenían antiguas tablillas que describían el Gran Plan, pero todo se había vuelto demasiado ambiguo, incluso para los Slann, que son seres capaces de alterar el curso de los continentes o cambiar el mundo con el poder de sus mentes. Pero comprender el Gran Plan, sin la guía de sus creadores, era una tarea incierta, y ante la posibilidad de alterar el orden del mundo por error, eligieron actuar lo menos posible. Solo observaban y esperaban. Pero mientras los guardianes del mundo permanecían inmóviles intentando comprender el propósito de sus dioses, el resto del mundo siguió avanzando. Y cuando finalmente otros pueblos comenzaron a mirar hacia las junglas de Lustria, descubrieron que tras sus ruinas aún permanecía una civilización antigua y debilitada. Así comenzó el periodo que sería recordado como la Era de los Conflictos. Los primeros indicios de que una nueva guerra era inevitable aparecieron mucho antes de que los hombres lagartos llegaran a comprender la magnitud de la amenaza. Los hombres rata nunca habían sido una presencia extraña en Lustria. Pequeños grupos Skaven aparecían entre las profundidades de la jungla, excavaban madrigueras, saqueaban ruinas menores y desaparecían poco después. Como tantas otras criaturas del continente, normalmente terminaban siendo consumidas por la propia selva o exterminados por las guardias de las ciudades-templo. Pero esta vez era diferente. En el año menos 1399 del calendario imperial, los Skavens del clan Pestilence ocuparon las ruinas abandonadas de Quetzal. Lo que inicialmente parecía otra infestación más, pronto reveló ser algo completamente distinto. Estos Skavens comenzaron a adorar a sus enfermedades en lugar de temerlas. Las pestes que destruían sus cuerpos eran interpretadas como bendiciones otorgadas por su dios, la gran rata cornuda. El sufrimiento dejó de ser una debilidad y se convirtió en una demostración de devoción. Así nació el mayor azote que Lustria enfrentaría desde la invasión del caos. A diferencia de las tribus Skavens comunes, el clan Pestilence comprendió que jamás podría derrotar a los hombres lagarto mediante una guerra convencional. Incluso debilitados, los hijos de los ancestrales seguían siendo superiores en un enfrentamiento directo. Por ello eligieron otro camino. Desde Quetzal comenzaron siglos de experimentación y propagación deliberada de enfermedades. Las junglas de Lustria se llenaron de vapores tóxicos, aguas contaminadas y plagas desconocidas. Se extendían mucho más rápido de lo que las cohortes podían reaccionar. Los hombres lagarto no estaban preparados para una guerra biológica. Las profecías de la ciudad de Chaqua ya habían advertido sobre una era de grandes tribulaciones, aunque su significado permaneció incomprendido durante generaciones. A medida que las enfermedades avanzaban, muchas ciudades-templo quedaron parcialmente despobladas, y otras fueron abandonadas por completo para evitar que la corrupción se extendiera aún más. Los Slann respondieron como siempre lo habían hecho, interpretando señales, esperando alineamientos y buscando respuestas dentro del Gran Plan. Pero las plagas avanzaban más rápido que sus deliberaciones. En el menos 951 ocurrió uno de los episodios más devastadores del conflicto. Cubiertos por una niebla verde y ponzoñosa, los ejércitos del clan Pestilence lanzaron el ataque más osado de toda la campaña y consiguieron capturar las ruinas de Conqueso. Lo que hasta entonces parecía una crisis localizada quedó demostrado como una invasión a escala continental. Y mientras los guardianes de Lustria combatían una guerra interna contra un enemigo oculto bajo sus propias ciudades, comenzaron a aparecer amenazas desde el exterior.
En el menos 594, una buena porción de la fuerza militar de los hombres lagarto tuvo que ser desviada para contener a los orcos de la costa del Escorpión. Una guerra que se prolongaría durante más de un siglo hasta que Crocar acabó con los caudillos enemigos. Más tarde, en el año menos 215, comenzaron las primeras incursiones de los elfos oscuros sobre las junglas de Lustria. Con las ciudades debilitadas por siglos de enfermedad y muchas rutas sagradas abandonadas, los saqueadores de Nagaroth comenzaron a atacar enclaves aislados y a robar artefactos que los hombres lagartos llevaban milenios protegiendo. Las potencias del mundo comenzaron a percatarse de que Lustria no era impenetrable. Para muchos Slan, aquello era una anomalía más dentro del gran plan. Y finalmente, en el año 1 del calendario imperial, ocurrió aquello que cambiaría para siempre la historia. Chaqua cayó. Cuando los Slan de Chaqua sucumbieron finalmente a las plagas y la ciudad fue abandonada, los supervivientes quedaron sin guía. Entre ellos se encontraba un eslizón de cresta roja llamado Tejen Hawim, uno de los más ancianos de su generación y uno de los pocos que todavía custodiaban las antiguas tablillas proféticas de la ciudad. Mientras miles abandonaban las ruinas para escapar de la enfermedad, Tejen Hawim recuperó las tablillas relacionadas con una antigua profecía prácticamente ignorada hasta entonces y condujo a los supervivientes fuera de la ciudad. Lo que encontró en aquellas inscripciones cambiaría para siempre la historia de los hombres lagarto. Las tablillas hablaban de un tiempo de plaga, del nacimiento de las ratas que traería sufrimiento a los hijos de los ancestrales, y del advenimiento de una entidad desconocida para el resto de ciudades templo, Sotek, el dios serpiente. También hablaban de una señal. Un cometa de 2 colas aparecería en el cielo anunciando su llegada, y el cometa apareció. Tejen Hawim se proclamó al profeta de Sotek, y comenzó a predicar aquella palabra por toda Lustria. La tablilla de Chaqua fue colocada en un relicario y transportada por los eslizones de cresta roja, mientras atravesaban ciudades enfermas, rutas abandonadas y territorios que durante siglos habían permanecido bajo asedio. Allí donde llegaban, anunciaban el mismo mensaje. La plaga no era el final, era una prueba, y Sotek llegaría cuando se hubiera derramado suficiente sangre de los engendros rata. Los primeros en responder fueron los eslizones. Las enfermedades del clan Pestilence eran particularmente efectivas con ellos, por lo que habían sido los más afectados. Y también fueron quienes rápidamente aceptaron el nuevo culto. Comenzaron a capturar Skavens y sacrificarlos siguiendo los antiguos rituales descritos por Tejen Hawim. Así nació el culto de Sotek. Las huestes del profeta marchaban allí donde aparecían hombres rata y liberaban ciudades asediadas, mientras las cohortes tradicionales de los hombres lagartos seguían defendiendo las grandes ciudades templo. Fue una guerra brutal incluso para los estándares de Lustria. Los sacerdotes del clan Pestilence desataron enfermedades capaces de borrar regiones enteras de la jungla. Los hombres lagarto respondieron desplegando antiguos mecanismos de guerra, artefactos de los ancestrales, y sacrificando miles de enemigos en nombre del dios serpiente. Pero mientras el culto ganaba fuerza, apareció una división inesperada. Los magos sacerdotes Slan permanecían escépticos. Ninguna otra ciudad-templo conservaba registros importantes sobre Sotek. Para ellos, aquella profecía, precedente únicamente de Chaqua, era insuficiente para alterar siglos de interpretación del gran plan. Incluso después de contemplar el cometa de 2 colas, la mayoría decidió mantenerse inmóvil. Y además existía un problema más práctico. Para evitar que las plagas entrasen en las ciudades-templo, los Slan prohibieron introducir prisioneros Skaven para ser sacrificados. Aquella decisión frustró profundamente a los seguidores de Sotek. Los ejércitos de Tejen Hawim capturaban miles de hombres rata, y sin embargo no podían contemplar los rituales descritos en la profecía. Comenzaron a realizarlos lejos de las ciudades-templo, en lugares donde solo quedaba jungla, sangre y piedras antiguas. Y los años siguieron pasando, las décadas se convirtieron en siglos. La guerra continuó, y Tejen Hawim insistía en que siguieran ofreciendo grupos de ratas y que el momento señalado por el cometa llegaría, hasta que finalmente ocurrió. Tras más de un siglo de campañas, el profeta reunió un enorme ejército compuesto principalmente por eslizones, y tendió una trampa a las fuerzas del clan Pestilence en el cráter de Wakmol. La batalla duró días. Miles de Skavens fueron capturados. Entonces Tejen Hawim condujo a sus seguidores a un antiguo altar perdido en las profundidades de la jungla, y allí realizó el mayor ritual de sacrificio de toda la historia de Lustria. Es difícil describir o contar cuántos Skaven fueron sacrificados, pero se decía que las aguas del río Amaxon descendieron teñidas de púrpura por la sangre de los Skavens, y cuando el cometa de 2 colas volvió a cubrir el cielo, Sotek respondió. Desde las profundidades comenzaron a surgir serpientes por millones. Los túneles bajo Quetzal se llenaron de cuerpos reptantes, las enfermedades del clan Pestilence resultaron inútiles, los hombres rata fueron expulsados y devorados de sus madrigueras.
perseguidos a través de la jungla y obligados a abandonar las tierras que habían ocupado durante siglos. Entonces los ejércitos de Tejenhawim y las ciudades templo iniciaron la persecución final. Los Skavens comenzaron a luchar únicamente por sobrevivir, retirándose hacia la costa mientras los hombres lagarto destruían una por una sus fortalezas. Finalmente escaparon por mar. Los hombres lagarto por fin se habían librado de los Skavens. La victoria fue de tal magnitud que incluso los Slann convocaron a Tejenhawim para nombrar a Sotek, un miembro del panteón de los ancestrales, y nombrar a Tejenhawim el heraldo de Sotek. La expulsión del clan Pestilence le dio a los hombres lagarto algo que no habían tenido por siglos: tiempo. Por primera vez desde la aparición de las plagas, las ciudades templo dejaron de combatir una guerra de supervivencia. Las rutas y caminos fueron recuperados, y muchos interpretaron la victoria de Sotek como una señal de que el gran plan por fin volvía a alinearse, pero aquella calma duró muy poco. En el año 876, el conde vampiro Luthor Harkon fue arrastrado por las corrientes oceánicas hasta las costas occidentales del continente. Allí fundó un pequeño dominio al que terminaría dando el nombre de la Costa del Vampiro, y comenzaron las desapariciones. Barcos que atravesaban el gran océano occidental dejaron de llegar a puerto. Marineros elfos hablaban de nieblas y cantos precedentes del horizonte. Los cuerpos de quienes desaparecían eran arrastrados hasta las costas. Uno por uno comenzaron a levantarse y con cada naufragio el reino de Harkon crecía. El conde vampiro perfeccionó un hechizo capaz de atraer embarcaciones enteras hacia la costa maldita de su dominio, mediante el canto de las sirenas espectrales. Los muertos alimentaban sus ejércitos y los ejércitos alimentaban sus ambiciones. Para la mala suerte de los hombres lagarto, los elfos oscuros volvieron a Lustria desde el norte. Con Lustria debilitada, los saqueos se volvieron más frecuentes. Conocían el valor de aquello que los hombres lagarto protegían desde la época de los ancestrales. Algunas incursiones penetraron profundamente en la jungla y llegaron incluso a saquear lugares sagrados. Pero otras terminaron en desastres. En una campaña especialmente ambiciosa, una expedición procedente de Nagaroth logró capturar la pilastra estelar de Ketli. La respuesta fue inmediata y un ejército dirigido por el cacique Tepec Insi y comandado por Gorrok, el lagarto blanco, cruzó el océano hasta Nagaroth y recuperó la reliquia por la fuerza. Lustria seguía siendo capaz de defenderse, pero con las invasiones volviéndose más frecuentes, los hombres lagarto estaban extremadamente limitados. En el año 888, el aventurero Norska Erik el Perdido escuchó historias sobre una tierra rebosante de oro más allá del océano. No logró encontrarla, pero su hijo sí. Los Terikson llegó finalmente a las costas del Nuevo Mundo y fundó las colonias de Skegi. A diferencia de otros invasores, los colonos Norse fueron lo bastante prudentes para no provocar directamente a los hombres lagarto. Los asentamientos permanentes de extranjeros comenzaron a aparecer en Lustria. Como si esto no fuera poco, en el año 912 una incursión demoníaca provocó el abandono de Jahutek. La idea de que los poderes ruinosos volvieran para poder destruir Lustria comienza a rondar en la mente de los Slann, pero no se le da más importancia al asunto. Mientras tanto, Luthor Harkon intentó extender su reino hacia las junglas en el mismo año. El señor Slann Extep se cansó de la presencia de los no muertos y ordenó marchar contra él. En la batalla del Eclipse, las cohortes de hombre lagarto apoyadas por el anciano Nakai destruyeron una enorme hueste formada por marineros ahogados y detuvieron la expansión del vampiro. Harkon juró vengarse, y no se lo volvería a ver por Lustria en siglos. Décadas después de la expulsión de Harkon de Lustria, el caudillo Alak Felcrow dirigiría la primera invasión del caos a gran escala sobre el continente. Aunque fueron masacrados y todas las reliquias robadas fueron recuperadas, los Slann ya no podían negar la verdad. El caos había vuelto a Lustria. En el año 1127, los barcos de Luthor Harkon comenzaron a navegar a mar abierto, y los piratas zombies se transformaron en una amenaza conocida incluso fuera de Lustria. Y finalmente, en el año 1351, el vampiro lanzó el golpe más devastador de toda su historia. Cubiertos por una niebla sobrenatural, decenas de miles de muertos atravesaron la costa del vampiro y alcanzaron la ciudad templo de Axlotl. Los centinelas Elysionas resistieron lo que pudieron, pero no fue suficiente. La ciudad terminó cayendo. El ataque fue demasiado rápido como para que los hombres lagartos reaccionaran. Sus habitantes huyeron con cualquier objeto de valor religioso y los edificios de la ciudad fueron derribados uno por uno hasta que no quedó piedra sobre piedra. Harkon regresó a sus criptas cargados con reliquias de oro de incalculable valor. En el año 1492 llegarían nuevos colonos a Lustria. Los hombres del imperio y de los reinos del sur siempre habían deseado internarse en aquellas tierras, pero las expediciones que enviaban solían terminar de dos maneras. Regresaban con las manos vacías o no regresaban. Todo cambió cuando el hombre conocido como Marco Colombo
hizo historia en los reinos del sur al liderar una expedición hasta Lustria. A diferencia de otros exploradores, no llegó con intenciones de saqueo. Marco Colombo quería entablar conversación con los hombres lagarto. Para ello, reunió reliquias que habían sido robadas anteriormente a los hombres lagarto y llevó además ofrendas en forma de hombres rata prisioneros, sabiendo que estos eran utilizados en sus rituales de sacrificio. Cuando finalmente arribó a Lustria, presentó los tributos ante los eslizones que lo recibieron. Estos se mostraron confundidos. Todos los humanos que habían llegado antes solo habían saqueado y profanado, pero aquellos hombres querían hablar. Aunque a los hombres lagarto no les interesaba establecer tratados comerciales, Marco Colombo les hizo una propuesta distinta. Se ofreció a destruir a sus enemigos en el mar y recuperar cualquier reliquia perdida que encontrara. Como resultado, Marco Colombo fue invitado a ingresar a la ciudad templo de Telax, convirtiéndose en el primer hombre al que se le concedía semejante privilegio. Allí fue interrogado por el mago sacerdote de la ciudad, quien finalmente concluyó que sus servicios serían necesarios para la guerra que estaba por venir. Los hombres lagarto no podían pagarle con oro, ya que para ellos aquel metal era sagrado. En su lugar le ofrecieron pieles y especias. Colombo no quedó satisfecho. No podía regresar a casa con simples mercancías exóticas. Sin embargo, pronto notó que los eslizones utilizaban gemas preciosas para marcar símbolos en sus tablillas de piedra. Para ellos, aquellas piedras no eran más que adornos sin valor y poseían cantidades absurdas de ellas. Marco Colombo solicitó entonces dichas gemas y los eslizones se la entregaron sin demasiado problema. Pero la fortuna cambiaría rápidamente. Para desgracia de Marco Colombo, terminó atrapado en medio de una batalla entre los hombres lagarto y los elfos oscuros. El combate parecía perdido para los habitantes de Lustria, hasta que el propio cacique Croak se hizo presente y masacró a los invasores. Tras la victoria, Marco Colombo tomó el mar y persiguió a los elfos oscuros para recuperar los artilugios y reliquias robadas. Como recompensa, recibió todo lo que se le había prometido y aún más. Durante un tiempo continuó dedicándose a repeler invasores y recuperar artefactos para los hombres lagarto. Llegó a acumular tantas riquezas que las arcas de sus barcos estaban tan cargadas que apenas podían zarpar. Finalmente regresó a Tilea, donde Marco Colombo se volvió absurdamente rico. Con aquella fortuna contrató su propio ejército de mercenarios, derrocó al corrupto gobernante de la ciudad de Trantio y poco después se proclamó líder de la ciudad. En las últimas etapas de la era del conflicto, hacia el año 1883 del calendario imperial, los eslizones comenzaron a interpretar señales que indicaban una inminente erupción del volcán Krakatoa. Sin embargo, pronto descubrirían que no se trataba de un fenómeno natural, sino de una maniobra de los demonios, que buscaban desestabilizar Lustria y sembrar el caos en aquellas tierras antiguas. Una horda de demonios de la plaga descendió sobre la selva, pero fue repelida por Gorrok, el lagarto blanco, mientras un concilio de sacerdotes Slan se reunió para enfrentarse a la verdadera amenaza y desterrar a los grandes demonios que habían logrado manifestarse en Lustria. La era de los conflictos llevó a los hombres lagarto a cuestionarse cuál debía ser su verdadero papel dentro del orden del mundo. Las razas jóvenes avanzaban cada vez más, hasta el punto de establecer asentamientos en Lustria e incluso intentar dialogar con ellos. Al mismo tiempo, los poderes ruinosos volvían a mover sus piezas, y los hombres rata comenzaban a preparar su regreso para consumar su venganza. Todo esto puso en duda el rol que los Slan debían asumir. Ya no parecía ser tiempo de sedentarismo ni contemplación. Había llegado el momento de despertar, abandonar la pasividad y actuar antes de que las razas jóvenes arrastraran a la gran obra de los ancestrales a la ruina.